Bien, el día de hoy vamos a trabajar lo que son los conectores. ¿Ok? Conectores es la unión, ¿ok? Es la unión que nosotros debemos aprender, ¿ok? Entonces déjame, por favor, colocar aquí conectores. Listo. Ok, cuando nosotros vamos a hablar de los conectores, rápidamente se nos viene a la cabecita, ¿no? Ok, entonces, ¿qué son conectores? Ok, entonces los conectores son aquellos que nos van a dar una idea o una adición, ¿ok? Es aquello que nos van a dar una idea o una adición, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros queremos hacer una frase y queremos unir, por decir, la oración uno o proposición uno con la proposición 2, o queremos hacer nosotros, por decir, partícipes de una conversación, pues tenemos que hacer uso de los conectores, ¿ok? Hay conectores de adición, ¿ok? Hay conectores de contradicción. Ok, vamos a ver. Profesor, ¿qué son los conectores? O sea, son palabras, dice, o grupos de palabras que sirven para unir ideas. Ok, sí. Proposición uno con la preposición 2. Ok, entonces son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Vuelvo a repetir, hay distintos tipos de conectores, ¿ok? Hay distintos tipos de conectores. Bien, cuando nosotros hablamos de los conectores, vuelvo a repetir, son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. O sea, los conectores son palabras que sirven para unir ideas. Ahora, estos conectores o el buen uso de estos conectores van a dar mayor coherencia y cohesión en el discurso. ¿Ok? O sea, quiere decir que lo hace mucho más fácil de entender para los receptores. ¿Ok? Entonces, vamos a repetir, los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, para unir ideas. Ahora, estos conectores sirven para dar mayor coherencia y cohesión a nuestro discurso y por lo tanto se hace más comprensible para los receptores. Ahora, dentro de su función, cuando nosotros redactamos un texto, siempre es necesario unir proposición uno, proposición 2, proposición 3, ¿ok? Tenemos que unir. Ahora, para establecer esta unión, tenemos que darle, lógicamente, una coherencia, ¿ok? Ahora, estas ideas se tienen que unir por una correcta interpretación, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir. Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, ¿ok? Para unir ideas, para que se relacionen entre sí. Ahora, estos conectores van a dar mayor coherencia a nuestro discurso y por lo tanto va a ser más fácil de entender. La función de los conectores es que cuando nosotros redactamos un texto, se establezca una relación lógica, ¿ok? Para una correcta interpretación. Quiere decir que nosotros, al hacer un texto, tenemos que tener coherencia en todo momento y una correcta interpretación para que los receptores lo puedan entender. Ahora, dentro de su función también puede ser, Profesor, dígame, disculpe que lo interrumpa. Mi compañero dice que le permite ingresar, por favor. listo. Espérame a ver quién más está por ahí. Corina Cintia. Ah, Corina. ¿Dónde está Corina? Corina, ya está. Muchas gracias. Ok, listo. Ya. Ok, entonces como les iba diciendo, vamos a empezar otra vez para que escuche Corina también. Cuando nosotros hablamos de los conectores, rápidamente nosotros nos damos cuenta que son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas y que tengan relación entre sí. Ahora, estos conectores sirven para dar mayor coherencia a nuestro discurso, o sea, quiere decir para que sea más comprensible. Una de las funciones de los conectores es que es necesario que nosotros establemos relaciones lógicas, o sea, que se unan en un texto, al redactar un texto, se unan, uno puede hacer el uso de un conector para poder unir ideas. Espérame, espérame que Evelyn Pérez está ahí. Profesor, su internet está mal, ¿no? Y mi internet está malo, sí me di cuenta. ¿Lo hace ver? ¿Lo llevo al hospital? Espérame, vamos a ver. Evelyn Pérez. Ok, ya. Buenas noches. Listo. Hola. Volvemos a repetir. No te has perdido nada todavía.
¿Ok? Entonces, vamos a repetir. Por última vez. Cuando nosotros hablamos de los conectores, recuerden que es un grupo de palabras, que sirven para unir ideas. Los conectores son un grupo de palabras que sirven para unir ideas, o sea, para que se relacionen entre sí. Los conectores son aquellos que le permiten dar mayor coherencia a nuestro discurso, para que lo haga más comprensible para los receptores. Ahora, cuando vas a redactar un texto, siempre es necesario, espérame, Caico, Milagros, Caico, espérame. Caico, Milagros, Caico. Ok, entonces vuelvo a repetir. Cuando nosotros hacemos uso de los conectores y queremos redactar un texto, siempre es necesario establecer una relación lógica, ¿ok? Para que tenga una correcta interpretación por parte de los receptores. Ahora, dentro de las funciones de los conectores, siempre va a ser para unir ideas, para dar un ejemplo, para contradecir, para reforzar lo que dice. Ok. Entonces, cuando yo digo, ¿no? Así pues, el uso adecuado de los conectores dependerá de nuestro texto final, sea coherente y de fácil comprensión. Ok. ¿Cuáles son las clases de conectores? Hay conectores de adición, de oposición, de orden, de secuencia, de causa, consecuencia, de resumen, finalidad, de condición, ilustración o de temporalidad. Por ejemplo, yo quiero unir un texto y digo, ¿no? Adicionar un texto. Los conectores de adición son aquellos que permiten añadir información, seguir hablando sobre un tema y presentar elementos adicionales. O sea, yo puedo decir, ¿no? A ver, la selección peruana le ganó a Venezuela. También le ganó a Ecuador en su tierra. También. ¿Ok? Entonces estoy utilizando un conector. Además, dependemos de nosotros mismos para clasificar al mundial. O sea, quiere decir que estoy adicionando información. Eso se llaman conectores de adición. ¿Ok? Conectores de adición. Entonces, son aquellos que permiten añadir información, seguir hablando sobre un tema o presentar elementos adicionales. O sea, okay. Quiere decir que yo voy a utilizar estos conectores para poder proseguir con mi texto o, en este caso, con mi discurso. Profesor, hay algunos conectores de causa. Exactamente. Los conectores de causa son aquellos que deben expresar la causa o la razón de ser de algo. O sea, la Padula no metió su segundo gol debido a que quedó muy golpeado. Son conectores de causa. La selección peruana puede clasificar porque le faltan 7 puntos para poder llegar al mundial. Causa, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir. Los conectores son aquellas palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas y relacionarlas. Si yo quiero unir ideas, entonces los conectores me van a dar mayor coherencia en lo que estoy diciendo, ¿ok? A mi discurso y ser más fácil de entender. Ahora, espérame. Ok. Entonces, estos conectores a la vez me van a permitir redactar un texto con relaciones lógicas, ¿ok? Para que me puedan entender. Una de las funciones de los conectores es que pueden añadir información, pueden complementar información, pueden contradecir información o pueden reforzar otra anterior. Dentro de los conectores siempre debemos tener en cuenta que tiene que ser el uso adecuado, ¿ok? Para que nuestro texto final tenga coherencia y cohesión. O sea, profesor, nosotros podemos decir, y por último, en conclusión, tiene que tener coherencia. ¿Cuáles son las clases de conectores? Bueno, tengo de oposición, de orden, secuencia, adición, causa, resumen, etc. Por ejemplo, tengo los conectores de adición. Cuando hablamos de adición, quiere decir de suma. Son aquellos que permiten añadir o sumar información, seguir hablando sobre un tema o presentar elementos adicionales, ¿ok? Perú ganó en Venezuela. También ganó en Ecuador en su tierra. Entonces estoy adicionando. ¿Ok? Estoy adicionando. Profesor, tengo conector de causa. Expresa la causa o la razón de ser algo, ¿no? Dado que Perú le ganó a Venezuela,
dado que Perú le ganó a Venezuela, podemos clasificar al mundial. Debido a que, otro conector de causa, debido a que dependemos de nosotros mismos. Dependemos nosotros mismos. ¿Cuáles son los conectores de consecuencia? Son aquellos que van a introducir acciones o hechos que son consecuencia o resultado de otras acciones. Entonces puedo decir, ¿no? Perú le ganó a Venezuela. En consecuencia, podemos conseguir el Mundial de Qatar. Por consiguiente, esperemos que le ganemos a Uruguay. ¿Cuál es un conector de finalidad? Los conectores de finalidad son aquellos que van a expresar un fin, un objetivo, el propósito de una acción. ¿Ok? Ok, entonces, con la finalidad de clasificar al Mundial, Perú debe ganar por lo menos 2 partidos y empatar 1. Con la finalidad, con el fin, con el objetivo, con la finalidad de llegar a Qatar, con el objetivo de llegar a Qatar, Perú debe sumar por lo menos 7 puntos. Profesor, así como hay de adición, de causa, de consecuencia, de finalidad, también hay de oposición, pues. Son aquellos que van a introducir ideas opuestas, contradictorias o incompatibles, y sirven para formular una oposición, una restricción o una objeción. Entonces digo, ¿no? Perú debe obtener 7 puntos para clasificar al Mundial. Sin embargo, Ecuador y Uruguay tienen solamente 1 punto menos. O sea, quieren estar sexto y séptimo, pero solamente 1 punto menos. Sin embargo, ¿ok? Entonces quiere decir que tiene ideas de oposición o ideas adversativas. Profesor, también tenemos conectores de ilustración. Sí, los conectores de ilustración son aquellos que permiten desarrollar de modo más preciso una idea, mediante aclaraciones o reformaciones o precisiones o ejemplos. Por ejemplo, Perú llegó al Mundial anterior porque Chile hizo el reclamo ante Bolivia y nos otorgaron los 3 puntos. O sea, esperamos que en el Mundial de Qatar nosotros clasificamos por nuestros propios medios. En otras palabras, solo Perú depende de sí mismo, de ilustración. Profesor, también hay de orden o de secuencia. Sí, son aquellos que suelen o pueden utilizarse para exponer un modo ordenado, una serie de ideas o argumentos, ya sea simplemente estableciendo una secuencia o un orden, ¿no? De acuerdo a su importancia. Es lo que yo siempre digo, siempre utilizo de orden. Dice, en primer lugar, Perú depende de Perú para poder clasificar al Mundial. Por una parte, no nos conviene que Uruguay y Colombia estén a la par con nosotros. Sobre todo porque Uruguay es un equipo que siempre va al Mundial. ¿Ok? De resumen, son aquellos que se utilizan para cerrar o para acabar un razonamiento, ya sea resumiendo puntos principales o presentando una conclusión que se desprende de lo dicho, ¿no? En resumen, en conclusión, nosotros de los 12 puntos que falta por disputar, 2 partidos dentro y 2 partidos fuera. Cuando digo 2 partidos dentro, 2 partidos en el Perú y 2 partidos fuera del Perú. De los 12 puntos, Perú tiene que tener 7 para poder llegar al Mundial. Solo depende de él. Ganar los 2 partidos allá y de los 6 puntos de fuera, rescatar por lo menos 1. ¿Ok? En definitiva, esperamos que Gareca y sus convocados puedan llegar al Mundial. Para concluir, esperamos que todos los peruanos sigamos alentando. De resumen. ¿Ok, profesor? Yo puedo utilizar estos conectores así. Me gustan las alberjas de tu abuela y sus milanesas también. Y es un aditivo. Ese Julián es muy confianzudo, además de ser tan tacaño. Además, es confianzudo y también es tacaño. No solo nos quedamos sin plata, encima se nos dañó la nevera. Aditivo. Es acusado, el acusado es un ladrón y por añadidura un homicida confeso. Aditivo, adicional información. No te queremos más aquí, Eric. Es más, queremos que te largues de inmediato.
Perdimos el tren de las 10. Por otra parte, conseguimos asiento en el siguiente. Adversativo. Volví a casa de causa porque dejé la billetera. No traje el paraguas, puesto que no llovía, de causa. O sea, ¿por qué no trajiste el paraguas? Porque no llovía. Causal. Se lo dije a Anabel, pues me la encontré en la calle. De consecuencia. No hiciste mercado, por lo tanto, no habrá de cenar. De consecuencia. Mis hermanos se fueron, de modo que estoy por mi cuenta. De consecuencia, ya se hizo de noche, entonces, ¿te quedas a dormir? Consecuencia. La bacteria es resistente al antibiótico. Por consiguiente, ignoramos cómo tratarla. ¿Ok? Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que saber que los conectores son un grupo de palabras que sirven para unir ideas. ¿Para qué se sirven unir las ideas? Para que tengan mayor coherencia y por lo tanto sea más comprensible para los receptores. Ahora, cuando nosotros queremos redactar un texto, tenemos que establecer relaciones lógicas para que se pueda hacer más entendible. Recuerda que los conectores sirven para adicionar, para complementar, para contradecir, para reforzar, etc. Ahora, estos conectores pueden ser de diferentes tipos o clases. De adición, de concesión, de causa, consecuencia, oposición, resumen, finalidad, consecuencia, ilustración, etc. En lo de adición es cuando suman, añaden información. Quieren hablar del mismo tema, ¿ok? A continuación, al mismo tiempo, por añadidura, igualmente, ¿okay? De causa, una causa, razón de algo, dado que hay dos 20, estoy muy contento con ustedes. ¿Por qué? 2 20 hubo. Una fue... ¿Quiénes son? ¿Quién? ¿Moisés? Los de 20, profe. Nada, Moisés. No fuiste tú. Fueron 2 chicas. ¿Ok? 2 chicas. 20. ¿eh? 20. Profesor, no mientan, por favor, no mientan. De verdad, Moisés. De consecuencia, introducen acciones o hechos que son consecuencia o resultado de otras acciones. Por tanto, por ente, por consiguiente. ¿Ok? De finalidad, expresa finalidad, objetivo, el propósito. Con el fin de, ¿para qué? A fin de qué. De oposición o adversativas, introducen ideas opuestas. Sin embargo, pero, no aún, por el contrario. De ilustración, permiten desarrollar de modo más preciso mediante declaraciones, por ejemplo, es decir, en otras palabras, mejor dicho. De secuencia, en primer lugar, por una parte, sobre todo. De resumen, en conclusión, en definitiva, en síntesis, resumiendo para concluir en suma, y después vienen los ejercicios. ¿Ok? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Listo, vamos a ver. ¿Quién sacó 20-20? A ver. Sacó María Fernanda y Corina Cintia. María Fernanda y Corina Han Cintia copiado bien, sacaron entonces 20. yo copié mal, profe. Ok. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta? Sacaron 20, pues, ¿qué voy a hacer? Ninguno. Ok. Listo. Envidioso es muy. Felicitaciones, felicitaciones. Que no hay de otra, no hay de otra. Listo, nos vemos la próxima semana. Chao, jovencitos, cuídense. Se Hasta luego. Moisés. Hasta luego. Chao.